Madre mía, Kanyaman en Sandokan. ¿Pensabais que todo era color de rosa? Pues preparaos porque la cosa se pone interesante. Resulta que el rodaje de Sandokan, esa serie que prometía ser el bombazo, está dando más de un dolor de cabeza. Y no es por los tigres, es por la salud de nuestro actor protagonista. A ver, seamos sinceros, Kanyaman es un ciclón. Un tipo que se cuida, que está cachas, que se prepara a conciencia para sus papeles. Eso todos lo vemos. Pero cuando se metió en la piel del tigre de Monpracem, algo no iba bien. Las últimas informaciones que llegan son, Dicen que el rodaje ha estado marcado por momentos de bajón tremendo para él. Y no hablo de un poquito de estrés, no. Hablo de cosas más serias. Muchos pensábamos que era pura presión del rodaje, la adaptación al personaje, las escenas de acción, el calor en Italia, y seguro que algo de eso hay. Pero parece que va más allá. Se comenta que Kan ha tenido episodios de agotamiento extremo. Y no me refiero a ese cansancio que se te quita con una siesta. Hablo de un agotamiento que te deja sin fuerzas, que te merma física y mentalmente. Para ser honestos, a mí me da la impresión de que se le vino encima más de lo que esperaba. Sandokan es un personaje icónico con un peso tremendo. Y encima él quería darle su toque, hacer lo suyo. Quizás en esa ambición, se exigió tanto a sí mismo que acabó pasándolo fatal. He leído por ahí que hubo días en los que simplemente no podía más. Que necesitaba parar, recuperarse y que eso, obviamente, retrasaba el rodaje. Imaginaros el lío para la producción. Y aquí viene la parte que a mí me raya. Nadie decía nada, ¿verdad? Todo era silencio. Se vendía la imagen de un rodaje perfecto, de un Kanyaman imparable. Pero la verdad, según me cuentan mis fuentes, era otra muy distinta. Se ha intentado tapar, disimular, que todo iba sobre ruedas. Pero cuando hablamos de salud, de un agotamiento que te deja cao, eso no se esconde fácil. Lo que yo creo que está pasando es que se ha subestimado el esfuerzo que requería este proyecto. No es solo ponerse un traje bonito y decir frases épicas. Sandokan es un personaje que exige una entrega total, física y emocional. Y Kan, a pesar de su físico, es un ser humano. Y los humanos, cuando nos pasamos de rosca, pues nos resentimos. Ahora, la pregunta del millón, ¿esto va a afectar a la serie? Pues yo creo que sí, de alguna manera tiene que afectar. Un rodaje con tantos contratiempos, con el protagonista pasando por momentos difíciles, no puede salir impune. Quizás se note en la interpretación, quizás en la energía general de la producción. No lo sé, pero me da que la imagen idílica que nos querían vender era, bueno, solo una parte de la historia. Y hablando de Kan, siempre se le ha visto como el tipo indestructible. Un torrente de energía. Pero esto nos demuestra que hasta el más fuerte tiene sus límites. Quizás esta experiencia le sirva para aprender a dosificarse, para no quemarse. Porque si te quemas, después cuesta mucho volver a encender la chispa. Lo que yo sospecho es que ahora que ya se ha rodado, empezaremos a oír más detalles, más confesiones. Porque cuando la tormenta pasa, es más fácil hablar de lo que ha sucedido. Pero mientras tanto tendremos que conformarnos con las migajas que van saliendo y con nuestras propias cábalas. Porque, ¿realmente sabemos lo duro que fue para él? ¿Hasta qué punto llegó su agotamiento? ¿Será este el Sandokan que todos esperábamos, o un personaje marcado por las dificultades del rodaje? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la salud de Kanyaman ha sido el talón de Aquiles de Sandokan?